Buenas tardes, queridos contertulios, bienvenidos a una nueva edición del Sillón Bíblico. Mi nombre es Abel de la Costa y estamos en el tercer domingo del tiempo ordinario en el ciclo A, con muchas cosas, con muchos temas y aspectos. Domingo tercero del tiempo ordinario, es decir, comenzamos la lectura semicontinua del Evangelio de este año, San Mateo. En segundo lugar, es el Domingo de la Palabra de Dios, instituido por Papa Francisco en 2019, y el primero que se celebró fue en el 2020, también en un ciclo A. Domingo de la Palabra de Dios, en donde evocamos el misterio por el que el Dios trascendente, que es la palabra eterna, cuyo sentido es total, es la verdad completa, sin embargo, decide comunicarse con nosotros a través de frágiles palabras humanas. Y no reniega de la palabra humana, como a veces hacemos en la lectura fundamentalista. Los fundamentalistas pretenden que la palabra de Dios, la Biblia, contiene ya mismo, inmediatamente, sin bucear, el sentido de lo que Dios nos quiere transmitir. No, Dios no reniega de todo eso que requiere la palabra humana: prestar atención, escudriñar el sentido, percibir las relaciones entre las distintas palabras. Todo eso que la hace tan humana y tan decidora a la palabra, Dios lo asumió para decir lo que Él nos quiere comunicar. Bien, el misterio de la palabra de Dios. Y además celebramos hoy justo el inicio del quinto año del Sillón Bíblico. Hoy cumple 4 años, así que empezamos el quinto año. Ya hemos pasado una vez entera esto empezó un ciclo C, A, B, C, y ahora otra vez empezamos en A. Bueno, muy bien. De todo esto en realidad ya he hablado en el vídeo de hace 3 años, en un vídeo que se llama El Escriba Cristiano, en donde hice una introducción general a San Mateo para más o menos situarnos frente al conjunto de su Evangelio, que es lo que vamos a tener a la vista a lo largo de todo el año. Pero si van a ese vídeo, y me gustaría que lo hicieran, claro, van a ver que el Evangelio de hoy, el que toca propiamente este domingo, hablé muy poquito, dije 2 o 3 palabras, No me metí en la compleja problemática que tiene este Evangelio. Entonces, ya que todo eso está hablado, me gustaría meterme en este tema, en el tema del Evangelio de hoy. Como les digo, un Evangelio complejo, difícil, Difícil porque uno no sabe bien de dónde tomarlo. Dice que se cumple una palabra de Isaías, pero, bueno, en fin, ya van a ver, es bastante complicado. Bien. La liturgia nos ha dejado una salidita. A mí no, se lo ha dejado a los pobres que les toca predicar sobre este Evangelio. Y dicen, ¿y qué hago yo con Zabulón y Neftalí? ¿Qué le digo a la gente? Bueno, la liturgia ha dejado una pequeña salida. En realidad leemos 2 pericopas hoy. La pericopa geográfica, donde habla de que con el traslado de Jesús a Cafarnaún se cumple la palabra de Isaías que dice acerca de Zabulón y Neftalí, bla, 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 todo lo que dice. Y la pericopa siguiente, que es la del llamado al seguimiento. Entonces, los que quieren evitar toda esta cuestión geográfica tan complicada, directamente hablarán del seguimiento. Pero lo cierto es que el Evangelio de hoy tiene como centro la pericopa geográfica, no la del seguimiento. ¿Y cómo sé que es así? Bueno, por 2 motivos. Primero, porque la primera lectura es la de Isaías, que cita el Evangelio de Mateo. Mateo dice que esto ocurrió para que se cumpla una palabra dicha por Dios a través de Isaías. Y en la primera lectura leemos esa palabra de Isaías. O sea que está claro que hay que unir, hay que encontrar esa cadena de sentido. Y además, como pasa muchos domingos, cuando el Evangelio es largo, hay una versión más corta. Bueno, la versión más corta contiene solamente la pericopa geográfica. Quiere decir que esa es la decisiva, la fundamental hoy. Entonces yo me voy a abocar a esa. No voy a hablar de la cuestión del seguimiento, porque tendremos otras ocasiones en el año, y además realmente esta pericopa nos va a llevar un buen rato. Bien, ¿por qué es tan difícil? Vamos a leerla.
Y cuando lo leamos va a salir bastante claro por qué es tan difícil. Dice, al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. ¿Desde dónde? Si se retiró a Galilea es porque no estaba en Galilea, ¿no? Bueno, ahora nos dice, dejando Nazaret se estableció en Cafarnaúm. Claro, la frase viene inmediatamente, entonces da la impresión de que él se retiró a Galilea dejando Nazaret y estableciéndose en Cafarnaúm, pero eso no es lo que dice, porque las dos, tanto Nazaret como Cafarnaúm, quedan en Galilea. Así que aquí se han unido dos cositas. Jesús, al enterarse de que habían arrestado a Juan, se retira a Galilea, y cualquiera puede pensar, bueno, para que no lo pillen a él, pero en realidad va al centro del ciclón, porque el rey que lo encarceló a Juan es el de Galilea, no es de Judea, que no tiene ningún rey, tiene un procurador romano. Así que es el de Galilea. Quiere decir que cuando Jesús ve que lo encarcelan a Juan, va todavía hacia el centro del ciclón, hacia el sitio del problema. Bien, y además va desde dónde. Bueno, en realidad San Mateo no lo dice explícitamente. Para eso tenemos que recurrir un poco a la dinámica de la escena y a cómo está contado también en los otros evangelios. En realidad lo que ocurre aquí es que Jesús se movía en el ámbito del Jordán, en el ámbito del Bautista, ¿sí? Y de allí va a Galilea. Eso sí tiene sentido. Entonces, cuando lo encarcelan a Juan, él pasa del ámbito del Jordán al ámbito de Galilea. San Mateo nos dice que dejando Nazaret se estableció en Cafarnaúm. No quiere decir que dejó Nazaret en ese momento. Jesús ya había dejado Nazaret, hacía rato. Lo que nos dice San Mateo es que en el camino vital de Jesús hay un traslado de Nazaret a Cafarnaúm. Y que en ese traslado, dice, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, en ese traslado geográfico se cumple algo que dijo Dios a través del profeta Isaías. Así por lo menos lo ve San Mateo. Él ve cumplirse aquí la palabra de Isaías. ¿Qué dice esa palabra de Isaías para San Mateo? Dice, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo, convertíos porque está cerca el reino de los cielos. Bien, ese es el Evangelio. Entonces aquí hay dos cosas. Hay una serie de traslados que no son inmediatos, no están ocurriendo en ese momento. Jesús dejó Nazaret hace rato, pasó por el Jordán, ahora va a Cafarnaúm, pero en esa unidad de Nazaret-Cafarnaúm ve San Mateo algo que tiene relación con una profecía de Isaías, que es la que cita in extenso. Si no conocemos la profecía de Isaías, creemos que él está citando totalmente literal la profecía de Isaías, pero no es así. En realidad, la primera parte, la parte geográfica de la profecía, la redujo. Fíjense que no tiene ningún verbo, dice tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Son todos conceptos geográficos. No tiene un solo verbo, no es una frase. Es una localización de todo esto. Y después sí viene la frase profética. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. Bien, así no es como está en Isaías. En Isaías lo tenemos en la primera lectura. ¿Ven? La primera lectura dice, en otro tiempo humilló el Señor la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pero luego ha llenado de gloria el camino del mar. Miren qué distinto suena, ¿eh? No son una serie de conceptos geográficos. Es una frase articulada, que tiene un sentido. Después tendremos que pensarlo ese sentido, pero tiene un sentido. En cambio, aquí son menciones geográficas. Bien, la segunda parte sí está citada literalmente de lo que dice Isaías. Así que, bien, vamos a tratar de entenderlo. Y aquí, cuando lo tratamos de entender, aparecen varias cosas anómalas, extrañas. Primero dice, se estableció en Cafarnaúm junto al mar. Bueno, Cafarnaúm queda junto al lago de Galilea, no junto al mar.
Lo que pasa es que es verdad que el Evangelio de Marcos, no el de Mateo, el de Marcos acuñó una expresión anómala en realidad, que es Mar de Galilea. Nosotros lo seguimos llamando así, Mar de Galilea, pero es por la enorme influencia de los evangelios. El Mar de Galilea no existe como mar, es el lago de Genesaret o lago de Galilea, o el mar está del otro lado, el mar Mediterráneo. No hay ningún mar de Galilea, pero incluso en algunos mapas sigue diciendo Mar de Galilea. Pero eso es influencia del Evangelio, es un concepto acuñado por San Marcos. ¿Por qué? Porque para San Marcos, este lago de Galilea en donde se desenvolvió la predicación de Jesús, si van al Evangelio de Marcos, ocurren cosas de un lado y del otro, de una orilla y de la otra, y también cosas de en medio. Este lago es el símbolo del mundo mismo, con el que está peleando este Hijo del Hombre. Con el mal de este mundo con el que está peleando este Hijo del Hombre. Entonces adopta el símbolo bíblico del mar, aprovechando un hebraísmo, porque el lago de Galilea se dice en hebreo Yam Kineret, la masa de agua de Genesaret, de Kineret. La masa de agua, Yam en hebreo no quiere decir mar, ni quiere decir lago, quiere decir una masa de agua cualquiera. No, es muy impreciso el hebreo para eso. Entonces, aprovechando ese hebraísmo, él lo llama lo traduce al griego como Mar de Galilea. En griego esa expresión no es la correcta. De hecho, si ustedes van a San Lucas van a ver que lo corrige. San Lucas, donde San Marcos puso Mar de Galilea, él pone el lago de Galilea. Porque es cierto, geográficamente lo correcto es hablar de lago, pero San Marcos penetró simbólicamente en el valor que tenía esa masa de agua. La llamó Mar de Galilea. San Mateo respetó ese símbolo, posiblemente comprendió muy bien a dónde apuntaba Marcos. Vieron que San Mateo respeta mucho a San Marcos, que es su fuente más inmediata. Respetó mucho ese símbolo y todavía lo amplió, porque relacionó el mar del que habla Isaías, el camino del mar del que habla Isaías, con Cafarnaúm. En esta cita, ¿no? Se estableció en Cafarnaúm junto al mar en el territorio de Zabulón y Neftalí. Así que miren todos los traspasos mentales que hay en este junto al mar. Después vamos a ver cómo aparece el mar en Isaías, pero por ahora nos quedamos así. En el territorio de Zabulón y Neftalí, es más o menos, lo traduzco a moderno, en el territorio de España y Francia. Bueno, no, o es el territorio de España o es el de Francia. No existe el territorio de Zabulón y Neftalí. Existe el territorio de Zabulón y el territorio de Neftalí. Son dos territorios distintos, que son contiguos. ¿Qué son estos? Son los nombres tradicionales antiguos, bíblicos, de la región esta en la que se movió Jesús. De la región en la que se movió Jesús. Son los reclamos tribales antiguos. No existe en la época de Jesús el nombre, región, o sea, el que vivía ahí no vivía en la región de Zabulón, ni en la región de Neftalí. Pero San Mateo tiene razón en relacionar los dos puntos, Nazaret y Cafarnaúm, con las regiones antiguas de Zabulón y Neftalí. Efectivamente, la ciudad de Nazaret quedaría, si todavía se usara esa división geográfica, quedaría en el territorio de Zabulón, y si todavía se usara esa división, Cafarnaúm quedaría en el territorio de Neftalí. Así que él relacionó las dos ciudades, que fueron, podríamos decir, los ámbitos en los que se inicia esta carrera de Jesús, este movimiento de Jesús, los relaciona con estos conceptos geográficos del libro de Isaías. Pero como ven, como les dije antes, ha despojado al texto de Isaías de todo lo que lo rodeaba. Se quedó nada más que con los conceptos geográficos. Entonces habría que ver por qué. Porque cuando estamos leyendo el texto de Isaías resulta que no dice lo mismo que dice aquí. Bueno, antes de eso todavía falta tratar una rareza, que es esto que dice aquí Galilea de los gentiles.
Galilea de los Gentiles es un concepto también, como Mar de Galilea, es un concepto anómalo. Galilea de los Gentiles no existe como territorio, o es Galilea o es de los Gentiles, porque Galilea forma parte de Palestina, así que no es de los Gentiles. Y los Gentiles, aunque en la época de San Mateo hay gentiles por todos lados, pero no es un territorio gentil, es un territorio judío. Así que Galilea de los Gentiles no está bien formado. Vamos a ver de dónde viene, pero no está bien formado. Bueno, eso no lo inventó San Mateo. En realidad eso ya venía mal interpretado en la versión de los 70. Él está tomando la frase de allí, pero encontró algo providencial en esa mala formación de frase. Después vinieron algunos padres de la iglesia que armaron un lío con esto, porque claro, como Galilea de los Gentiles no existe como concepto geográfico, entonces los padres de la iglesia querían explicar por qué aquí decía algo así. Y entonces Eusebio de Cesarea, por ejemplo, dice que así le decían antes a Galilea. Nadie sabe de dónde sacó eso, porque no es verdad. No hay literatura en donde aparezca ese nombre Galilea de los Gentiles como un nombre usual de esta región. Para nada. Bien, vamos a dejar esto. Esto es todo problema, ¿eh? Son 4 conceptos geográficos, pero los 4 son problemáticos. ¿Sí? Vamos a dejarlos ahora y vamos a tratar de entender de qué habla Isaías. Porque si entendemos de qué habla Isaías, entenderemos por qué San Mateo lo despojó ese versículo de todo lo que no eran nombres geográficos y qué encontró San Mateo en esa profecía. ¿Por qué él dice que esa profecía se cumple con Jesús? Es algo que él ha penetrado en la palabra de Isaías y ha descubierto un cumplimiento que uno no lo vería. Pero él lo vio y lo presenta. Entonces vamos a tratar de entender primero Isaías. Miren, para esto les voy a poner 2 mapitas. Primer mapa. Les muestro aquí lo que son las regiones de Zabulón y Neftalí, para que las vean situadas en un mapa. Pueden ver ahí el lago de Genesaret, ven que está en inglés, dice Sea of Genesaret, el mar de Genesaret o el mar de Galilea, en fin, lo podemos traducir como hizo Marcos. De hecho, este mapa, como es de un atlas bíblico, lo dice con el nombre de Marcos. Bueno, ven allí la región que tradicionalmente ocupaba Neftalí, bien al norte, la región que tradicionalmente ocupaba Zabulón, contigua a esta. En una está posteriormente Nazaret y en la otra está posteriormente Cafarnaúm. Les vuelvo a repetir que no son regiones que estén vigentes en la época de San Mateo, pero sí que lo estaban en época de Isaías, es decir, eran reconocibles a qué se refería Isaías. Bien, segundo mapa. Ahí es un poquito más extraño este mapa, aquí vemos, ubiquémonos en donde dice Damasco, ¿la ven? Hacia el este del mapa. Van a ver una línea roja que baja desde Mesopotamia. Pasa por Damasco y allí se divide, se bifurca y sale una línea morada que va hacia la costa. Ven ahí la costa, dice Aco, Dor, Jaffa, Ashdod, todas ciudades costeras. Esa masa de agua que vemos ahí es el mar Mediterráneo y la costa que estamos viendo es la costa del mar Mediterráneo. Esa línea morada es una ruta caravanera. Todas estas que están marcadas aquí, las de marrón, las de rojo, la morada, son todas las rutas caravaneras que se usaron en la antigüedad. Por allí circulaban las personas y las mercancías. Esta ruta que está en morado era una de las más transitadas, de las más importantes. Bajaba desde Babilonia, desde Mesopotamia, y llegaba hasta Egipto. Así que unía todo el Oriente Medio. Era una ruta comercial. Y se llamaba, para diferenciarla, se llamaba Camino del Mar. ¿A qué mar se refiere? Fíjense dónde está el lago de Genesaret. O sea, ven dónde está la palabra Hebrón, la palabra Jerusalén. Allí esa masa de agua que hay, ese es el lago de Genesaret. Ven que no tiene nada que ver con el Camino del Mar.
El camino del mar se llamaba así porque llegaba hasta el mar Mediterráneo. Más o menos podríamos decir que forma el límite norte de cualquier reclamo palestino. A la altura, en la época de Isaías, ya todo eso no estaba ocupado por Israel, pero era el reclamo de Israel. Más o menos podríamos decir, la ruta caravanera esta formaría el límite norte de Palestina. ¿Sí? Bien, ya tenemos aquí los elementos que necesitamos para entender el texto de Isaías. Ahora vamos a leerlo. Lamentablemente el traductor ha hecho una trampa que la hacen muchos traductores, pero no es correcta. Si van a Biblia de Jerusalén, si van a Nácar Colunga, si van al Padre Jekyll, no trae esta traducción. Que es que aquí también pone Galilea de los gentiles, pero eso no es lo que dice Isaías. ¿Por qué lo ponen? Bueno, porque el texto en su conjunto es un poco oscuro y Galilea de los gentiles pega con San Mateo. Pero está mal hacer eso, porque en realidad lo de San Mateo fue una lectura muy original que él hizo. No dice eso el texto. El texto en hebreo dice Galil Hagoyim. Ven que suena Galilea, pero no es Galilea. Galil quiere decir región. Y no se refiere a Galilea. Eso es lo más importante, que no está hablando de Galilea. Galil Hagoyim es la región de los gentiles. ¿Cuál es la región de los gentiles para un profeta como Isaías, siglo VIII a.C.? ¿Cuál es la región de los gentiles? Fuera de Palestina. O sea, Damasco, Babilonia, todo eso es la región de los gentiles, pero no Galilea. No existe ese concepto de Galilea de los gentiles, ¿ven? Bueno, ahora vamos a leer la profecía. Dice así: en otro tiempo, bueno, también hay otro problemita, que es que el traductor puso todo en pasado. En el texto hebreo es mucho más flotante el sentido. Yo prefiero la traducción, por ejemplo, del Padre Jekyll o de Biblia de Jerusalén, que dice, antes hizo esto, pero hará aquello. Realmente el texto hebreo se entiende mejor así, pero nos tenemos que ceñir a lo que pone la liturgia. En esto el traductor ha leído aquí a San Mateo, al revés de lo que tiene que hacer, que San Mateo leyó esto. No él leer a San Mateo. Es una lástima eso, porque es hacer trampa. Isaías no conocía a San Mateo y no escribió pensando en San Mateo. Entonces, ¿qué dice Isaías? Dice, en otro tiempo humilló el Señor la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Las recuerdan en el mapa, las humilló. Pero luego ha llenado de gloria el camino del mar. ¿Recuerdan cuál era el camino del mar? Al otro lado del Jordán, región de los gentiles. Tiene mucho sentido, del otro lado del Jordán están los gentiles. Galil Hagoyim, esa es la región de los gentiles, del otro lado del Jordán, no de este lado del Jordán. ¿Por qué lo llenó de gloria? Porque el pueblo que caminaba en tinieblas ha visto una luz grande, habitaba en tierra y sombras de muerte, y una luz le brilló, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ven, fíjense, en otro tiempo humilló a esto que está de este lado del Jordán. ¿Sí? Y después llenó de gloria lo que está del otro lado del Jordán, pasando ese camino del mar. Eso es lo que está diciendo. ¿A qué se refiere? Se refiere a dos cosas. Una es histórica. En el 733 a.C., o sea, en la época de Isaías, bueno, recordarán que Israel, bueno, el territorio de Palestina, el reino bíblico estaba dividido en dos, reino del norte y reino del sur. El reino del norte tenía una monarquía, el reino del sur tenía otra monarquía. Lo que dice acá Isaías tiene que ver con lo que ocurrió en el 733, en el norte, en el reino del norte. Isaías es del sur. En el reino del norte, que Tiglat-Pileser III, rey de Asiria, invadió el norte de Palestina y efectivamente humilló a los territorios de Zabulón y de Neftalí, se los llevó al destierro.
Fue la primera deportación que hubo dentro de estas grandes deportaciones que empezaron ahí, siguieron un siglo y medio más. O sea, ya no solo por Asiria, sino Babilonia, bueno, todo eso. Pero la primera grande fue esta, en el 733. Bueno, Tiglat-Pileser III toma Zabulón y Neftalí y los deporta. No acabó todavía con el reino del norte, dentro de 10 años iba, en el 721 cae Samaria, pero no acabó con el reino del norte, pero lo dejó muy tocadito. ¿Qué pasó con esa gente? Bueno, pues se fue al exilio. ¿Y volvieron alguna vez? Bueno, después lo vemos. Pero en principio, lo que el profeta les anuncia es la situación misma. Por eso es tan importante lo de pasado y futuro. Porque él desconoce la caída del reino del norte. Él no está hablando aquí de la caída de Samaria en el 721. O sea que él está escribiendo prácticamente sobre los acontecimientos. Lo que les promete es que a esos que se han ido humillados verán una gran luz. ¿Dónde están ahora? Están más allá del Jordán, en el territorio de los gentiles. Y allí van a ver una luz. Y entonces van a poder volver. ¿Ven? Camino del mar. Porque la caravana viene para este lado. Entonces él, mirando esa caravana que vuelve, dice, una luz les brilló. Camino del mar, más allá del Jordán, o sea, lo vuelven a cruzar. Y de esa región de los gentiles llegan de nuevo. Esa es la esperanza del profeta y eso es lo que él anuncia. ¿Qué tiene de extraño este anuncio? Que en realidad es un anuncio hecho por un profeta del sur para la gente del norte. ¿Dónde está este texto de Isaías? Está en el libro del Emanuel. Nosotros conocemos la profecía principal del libro del Emanuel. Una virgen concebirá y dará a luz un niño, le pondrás por nombre Emanuel. Pero a partir de ahí empiezan una serie de consecuencias de esa profecía del Emanuel. Una serie de profecías mesiánicas que tienen que ver no solo con la situación de Judá, sino con toda la situación de Israel en ese momento. Y una de esas profecías mesiánicas es esta, en donde Isaías, profeta del sur, les dice a los del norte, que en principio no tienen nada que ver con él, dicen, este Emanuel del que acabo de hablar para nosotros, es tal la luz que tiene, que va a irradiar también allá arriba, y les va a iluminar para que vuelvan. O sea, no se preocupen, tranquilos, porque van a volver. Bien, ¿qué pasó con esta profecía? Que no se cumplió. Así de sencillo, no se cumplió. Esta profecía quedó con la boca abierta. ¿Por qué? Porque un montón de cosas de las que dijo Isaías tuvieron luego una realidad histórica. Pero esta quedó flotando en el aire. Entonces me dirán, ¿pero no volvieron los exiliados? No, los del norte no. Los que volvieron son los de Babilonia, pero esos son del sur. Es decir, eso tiene que ver con otra situación, de 120 años más tarde. Pero en esta situación, es decir, en el exilio del norte, no hubo regreso. Así que esta profecía se quedó así, mirando con la boca abierta, porque resulta que Isaías les dijo que esa luz que irradiaba el Emanuel les iba a irradiar también a ellos, pero no les irradió, no llegó a nada. Y ahí queda esa profecía, un poco una vía muerta. Hay muchas profecías que son vías muertas aparentemente, por lo menos. En principio, digamos, que se refieren a situaciones históricas que han quedado ahí, que no tienen un cierre. Y eso le pasa a esta profecía. Cuando llega la versión de los 70, mucho después, siglo III a.C., aquí estábamos en el octavo, cuando llega la versión de los 70, versión del hebreo al griego, los traductores de los 70 tradujeron muy bien el Antiguo Testamento, pero, claro, ellos son judíos de afuera de Palestina. En realidad no tienen un gran contacto, por eso quieren la traducción al griego, porque no tienen contacto, no tienen contacto ni siquiera con el idioma hebreo. Entonces necesitan
ese pueblo judío que vive en Alejandría, que vive en Egipto, que habla en griego, en la cultura helenística, necesitan acceso al texto bíblico, al texto sagrado, pero ya no se maneja el hebreo. Y así como no conocen bien el hebreo, tampoco conocen bien la situación geográfica. No se crean que todo el mundo conocía perfectamente de qué estaba hablando, de Zabulón, Neftalí, Camino del Mar. No. Entonces cuando llegan a esto, claro, ustedes piensen que esto fue una vía muerta en la profecía de Isaías. Cuando llegan a esto se encuentran con algo que no es inteligible para ellos. Porque a Zabulón y a Neftalí no les brilló ninguna luz. Entonces, claro, leen en hebreo Galil Hagoyim, y Galil ya suena a Galilea, porque efectivamente ahí ya empieza a existir el concepto de Galilea. Y entonces traduce, la versión de los 70 pone Galilea de los gentiles. Pero además hace más con este texto. Lo reduce a los conceptos geográficos y hace que el profeta, en vez de hablar sobre Zabulón y Neftalí, le hable a Zabulón y Neftalí. Y les diga que a ellos también les va a brillar una luz como le brilló a Judá, que es el único cumplimiento que ellos conocen. Se transforma la profecía, la releen de una manera totalmente nueva. No tiene nada que ver el sentido que tiene la versión de los 70 con el sentido que tiene en Isaías. Nada que ver. Bien, cuando llega San Mateo, 3 siglos más tarde, cuando llega San Mateo es muy cuidadoso en lo que cita del Antiguo Testamento. Su libro, su evangelio está estructurado en torno a citas, él habla todo el tiempo del cumplimiento del Antiguo Testamento, pero es muy cuidadoso. Él no se casa con la versión de los 70, a pesar de que la consulta, y muchas veces maneja traducciones propias. Bueno, uno dice propias, no sabemos si son propias, pero digamos traducciones que son directas del texto hebreo. Cuando llega este texto, cuando llega a la organización de su evangelio y ve esa conexión providencial entre la ida de Juan el Bautista de Galilea y la llegada de Jesús a Galilea, se le ilumina la relación entre el territorio de Zabulón y el de Neftalí, es decir, entre Nazaret y Cafarnaúm. ¿Ven? Ahí, primera relación. Pero además lee en los 70 la cuestión de la Galilea de los gentiles. Claro, y aquí sí tiene sentido. Es verdad que Isaías no hablaba de ese territorio, él hablaba de la Transjordania, de lo que estaba afuera del Jordán. Pero la expresión como tal es muy valiosa para San Mateo. Galilea de los gentiles, claro, efectivamente, en Jesús, actuando en Galilea, brilló una luz que permite irradiar por fuera de Galilea. Esa Galilea se convierte en la luz también de los gentiles. Un tema que está candente en la iglesia de San Mateo. San Mateo es el escriba cristiano que tiene que descubrir que en la voluntad de Jesús estaba también llamar a los gentiles. Así que él ve que en esa Galilea brilla una luz también para los gentiles. Y entiende la expresión Galilea de los gentiles de una manera enteramente nueva. Ya no es la Galilea en la que viven los gentiles, cosa que no es así. Tampoco es la Galilea de los gentiles en un sentido vago como es en los 70. Tampoco es la región de los gentiles, sino que es la Galilea que irradia hacia la gentilidad. ¿Ven? Y todo eso lo ve exclusivamente en los conceptos geográficos. Entonces limpia la profecía de todo lo demás. Todo lo demás es historia. Todo lo demás no tiene que ver con la palabra profunda que está diciendo Dios en esa profecía. Y se queda nada más que con los 4 conceptos geográficos. Facilitado por esta forma de San Marcos de llamar a el mar de Galilea. De llamar al lago de Galilea, mar de Galilea. ¿Ven? Facilitado por eso, él ve en esta profecía que toda la situación histórica podemos prescindir, y él la limpia, directamente la limpia, le quita toda referencia histórica, y se queda nada más que con los nombres geográficos. Y ahora sí,
a esos nombres geográficos que reúnen el camino vital de Jesús de Zabulón a Neftalí. Reúnen la irradiación de Jesús hacia los gentiles, Galilea de los gentiles. Y reúnen el lugar que fue la actuación privilegiada de Jesús junto al lago de Galilea. Al reunir todos esos conceptos geográficos, a todos ellos se les puede dar esta profecía de Isaías. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande, habitaba en tierra y sombras de muerte, y una luz les brilló, etcétera, etcétera, etcétera. Es un modo también de mostrar que eso que los judíos de la época despreciaban, porque la verdad es que el judío de Judea despreciaba a Galilea. Bueno, pues precisamente allí ocurrió la luz grande de la que hablaba Isaías. La luz grande ocurrió en la Galilea despreciada por los judíos. Entonces, fíjense, ¿qué hace entonces? ¿Inventa San Mateo? No, penetra en la palabra del profeta de una manera enteramente creativa. Porque es Dios el que está creando algo que puede iluminarse con la palabra del profeta. Eso es lo que Mateo llama el cumplimiento de una profecía. No es la realización literal, porque la realización literal no tiene sentido. La situación de Zabulón y Neftalí cambió enteramente en 8 siglos. Ya no tiene ninguna relación con la época de Isaías. Es otro el cumplimiento. El cumplimiento es que aquello que había quedado como vía muerta en la palabra de Isaías adquiere un nuevo significado, un nuevo valor. Dios hizo algo con eso. Eso era una vía muerta. Dios hizo algo con la vía muerta. Bueno, eso es, por un lado, lo que vamos a encontrar a lo largo de todo el Evangelio. Pero por el otro, aquí tiene mucho sentido, un sentido específico y especial que lo da precisamente la primera frase, la que cuando empezamos a leer. Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: convertíos porque está cerca del reino de Dios. Eso sería lo que esencialmente dice el pasaje, ¿no? Bueno, si en Galilea está precisamente el que arrestó a Juan, Jesús no se retira a Galilea para huir, se retira, como les dije antes, para ir al centro del ciclón. ¿Y por qué lo hace? Precisamente porque todo el camino vital de Jesús, todo su camino vital, fue leer la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios? ¿Y cómo se lo dice el Padre a él? No se lo dice con WhatsApp, ni se lo dice en palabras completamente inteligibles. Dios no habla así. Dios se lo dice a través de situaciones, lugares, acontecimientos. Entonces, cuando Jesús ve que Juan es encarcelado, descubre, lee, intuye, podríamos decir, que comenzó su camino. El camino de él, el que le corresponde ahora a él. Y va a suplir a Juan. Por eso va a Galilea en lugar de irse para otro lado, que sería lo lógico si él está atemorizado, pero Jesús no se mueve con ese criterio. Va a tomar el relevo de Juan. Y entonces cuando Juan es retirado de la escena de Galilea, Jesús se incorpora a Galilea. ¿Ven? Y eso es lo que percibe San Mateo, que no es casual que sea en ese momento que Jesús se instala en Cafarnaúm. Primer aspecto. Pero además termina la cita diciendo: convertíos porque está cerca el reino de los cielos. Eso es lo que predica Jesús. Pero si vamos un poco más atrás en el Evangelio, nos encontraremos que así empezó la predicación de Juan. ¿Ven? Porque están unidas. Entonces Juan empieza a predicar que está cerca el reino de los cielos, y cuando él es retirado de la escena, Jesús toma su lugar y predica exactamente lo mismo. Está cerca el reino de los cielos. Esta inclusión de procedimiento literario se llama inclusión, repetir la misma frase al inicio y al final de todo un bloque, de todo un texto. Esta inclusión marca 3 grandes perícopas del Evangelio de San Mateo que nos hablan de quién es Jesús, lo acreditan como enviado de Dios.
Esas tres pericopas son el bautismo, las tentaciones y la lectura del mapa de Galilea. Acreditación por la palabra del cielo, acreditación por la disputa rabínica que tiene con el demonio, por las citas de la Escritura, y acreditación por la profecía bíblica. Fíjense, tres acreditaciones que las tres tienen que ver con percibir el sentido de quién es Jesús a través de la palabra divina. La palabra que se escucha en el bautismo, la palabra sobre la que discuten en las tentaciones, tomada del Deuteronomio, y la palabra profética de Isaías. Tres direcciones de la acreditación de Jesús. A través de eso nos está diciendo San Mateo, bueno, como ven, este es el Jesús que estábamos esperando. Este es el Emanuel. Bueno, muy bien. Espero que, me gustaría, y les pido, si me pueden dejar en los comentarios si se entendió esta explicación, porque es un poquitito complicado, yo sé, son conceptos geográficos, no estamos acostumbrados a ver si se entendió esta explicación de lo que es el cumplimiento de la palabra profética de Isaías en la lectura que hace San Mateo. Bueno, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.